Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. Capítulo 1. Capítulo 1. Maldita sea, pensar que moría allí. Habían pasado 2 años. Patrick Snyder, 5 años. En los últimos 2 años, su cuerpo había crecido y había aprendido a manejar mucho su corazón. Joven maestro, joven maestro. Ya hablan. ¿Qué pasa, mayordomo? Joven maestro. Debes entrenar. Sir Erickson te está buscando. Dile que estoy cansado, así que me tomaré el día libre. ¿No dijiste que ayer estabas cansado y también te tomaste el día libre? Estás equivocado. Ayer mi cuerpo estaba cansado, hoy mi corazón está cansado. Joven Master. Lo que sea, estoy descansando. Parecía que había manejado demasiado mi corazón. Patrick Snyder había cumplido 5 años. El niño que hace apenas 2 años vivía con un suspiro constante en los labios se había alegrado bastante. Pero a medida que su corazón se relajaba más, también se volvía más perezoso. Correcto. Lo que no se puede evitar, no se puede evitar. Era un niño de 5 años que se había dado cuenta de que no tenía sentido angustiarse constantemente por un problema sin respuesta. Al final, parecía que el tiempo era la cura para la mayoría de las preocupaciones. Gracias a esto, su personalidad original comenzó a emerger lentamente, y quien más acogió con agrado este cambio en Patrick fue, por supuesto, su padre, el barón Snyder. El pequeño finalmente se está comportando como un niño ahora. Mi señor, ¿has llegado? Has trabajado duro, Lawrence. De ningún modo, mi señor. Barón Jacob Snyder. Era el amo del feudo del barón Snyder y también el padre de Patrick. La verdad es que estaba muy preocupado. Después de casarse con su esposa, se preocupó cuando no tuvieron hijos durante más de 5 años, y este hijo fue uno que tuvieron con grandes dificultades. Pero la condición de ese precioso hijo era bastante extraña. Desde que era recién nacido, no había mirado fijamente al vacío, dejando escapar profundos suspiros. Y entonces, ¿no había empezado de repente a gritar y a enojarse por algo? A veces, incluso lo miraba a él, a su propio padre, con una mirada que parecía decir, debe ser agradable para ti no tener preocupaciones. La sensación en ese momento era realmente. En cualquier caso, por mucho que lo pensara, no era el comportamiento de un bebé normal. Al principio, incluso se preocupó seriamente si había algo mentalmente mal con él. Afortunadamente, el médico y el sacerdote, que fueron invitados con un gran gasto, examinaron al niño y no encontraron nada malo, y su esposa aconsejó que simplemente lo cuidaran. Como resultado. Ja. El pequeño ahora es bastante infantil. Incluso la visión de su hijo huyendo diligentemente, diciendo que no quería entrenar, fue simplemente conmovedora. Señor mío, no es eso. El mayordomo, Lawrence, meneó la cabeza mientras observaba al barón Snyder. Pero el barón Snyder simplemente deseaba que su hijo creciera sano y enérgico de esta manera. Mientras esté sano. No pido nada más. Pero él no lo sabía. Que su hijo no debería en absoluto ser criado con esa mentalidad. Postura número 1. Comienza. Up. Brian Erickson, el único caballero de la familia del barón Snyder. Siguiendo su orden, los soldados blandieron sus espadas vigorosamente. Para ser soldado en el feudo del barón Snyder, que estaba plagado de monstruos, incluso un soldado común tenía que ser capaz de derrotar a 5 o 6 duendes. Por eso, aunque su número pudiera ser pequeño, los soldados de la familia del barón Snyder eran fuertes tropas de élite. C.E. Dragut. ¡Qué lindo! Son tan adorables que quiero morderlos y masticarlos en pedazos. Oh, eso decía el rumor. Pero a los ojos de Patrick, de 5 años, que yacía torcido de un lado comiendo galletas y mirando, no parecían estar a la altura en absoluto.
Patrick había dicho que se tomaría el día libre del entrenamiento porque estaba cansado, pero por alguna razón, había venido al campo de entrenamiento. El problema era su actitud, que no mostraba la más mínima intención de entrenar. Brian, el único caballero del feudo, miró a Patrick y frunció el ceño. Distraer. No pudo evitar distraerse al verlo tendido torcido en el campo de entrenamiento, observando mientras se negaba a entrenar. Además de eso, mi padre es una muy buena persona. Pagarles un salario a esas cosas y alimentarlas, llamándolas soldados. Oh Dios mío. Míralos, pequeño. Ganarían el primer lugar en un concurso de talentos. ¿Cómo no podía distraerse cuando decía cosas así? Finalmente, Brian frunció el ceño y habló. Joven maestro, ¿qué estás haciendo allí? Expectando. Patrick envió una mirada como para decir no puedes haberlo mirando, y Brian respondió. El entrenamiento de los soldados no es un espectáculo para el joven maestro. Así es. Es de mala educación ver a personas que entrenan seriamente desde un lado. Si sabes eso, entonces. Entonces, ¿cuándo comienza el entrenamiento? Mientras Patrick preguntaba, con sus ojos de 5 años brillando con una inocencia característica, Brian cerró la boca con una expresión amargada. ¿Cómo se atreve a actuar de esta manera hacia mí, el único caballero del feudo? Puede que sea joven, pero es demasiado maleducado. Brian Erickson. Era un caballero de 2 estrellas y el único en el feudo del barón Snyder. Desde entrenar soldados hasta eliminar monstruos, había más de unos pocos problemas que surgirían sin él. Como tal, esperaba ser tratado con gran estima y, de hecho, el bondadoso barón Snyder lo trataba mejor que a un caballero común y corriente de 2 estrellas. También era en parte inevitable, ya que sería problemático si el único caballero de 2 estrellas en este duro y árido feudo se marchara. Brian había recibido un trato tan precioso y estimado, pero... ¿Qué? Desi, ¿qué vas a hacer al respecto? La reacción de Patrick hacia él fue típica de un rufián. Eres un mocoso maleducado. Ni siquiera tu padre me trata tan descuidadamente. El barón Snyder tenía un carácter débil y gentil, así que ¿cómo llegó a existir un hijo tan rufián? A juzgar por sus palabras y acciones, a pesar de tener solo 5 años, sus perspectivas no solo eran sombrías, eran todo un arco iris de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Si hubiera podido, le habría gustado corregir sus modales en ese mismo momento, pero... TSK, hay demasiados ojos. No pudo meterse en una pelea con el único heredero del feudo delante de todos los soldados. Especialmente cuando ese heredero era apenas un niño de 5 años. Si no vas a entrenar, deja de molestarnos y piérdete. ¿Perderse? Sí. Yo. ¿Me escuchaste, no? Ante las palabras de Brian, Patrick miró al cielo, dejó escapar un profundo suspiro y dijo. Maestro, así es como vivo. Brian probablemente pensó que el niño estaba diciendo tonterías otra vez, pero Patrick estaba saboreando el sabor amargo de su vida de 5 años. Había pasado realmente mucho tiempo. Pensó que incluso podría ser la primera vez en esta vida. ¿Perderse? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se atrevió a decirle algo así al gran maestro dragón radiante Jin Cheon? ¿Qué debo hacer? ¿Lo haces o no? 5 años desde que nací en este mundo. Al principio quedó desconcertado por la confusa realidad, sin saber aceptar la situación, pero incluso durante ese tiempo había practicado consistentemente sus artes internas. La verdad es que cuando era recién nacido no había mucho más que hacer. Sin embargo, demasiado pequeño. Miré mis propias manos y pies. Aunque comía bien y crecía bien, las extremidades de un niño de 5 años eran demasiado cortas y rechonchas. Por lo menos, luchar contra ese punk en este cuerpo fue exagerado. No, bueno, si peleáramos, ganaría. Probablemente ganaría. No importaba quién fuera el oponente, si llegara el momento, definitivamente ganaría. Pero el gran maestro dragón radiante tiene su dignidad. ¿Cómo podría apretar los dientes y meterme en una pelea de perros con un oponente de tan bajo nivel? Suspiro, no se puede evitar. ¿No te vas a ir? No.
Me voy. Me voy. Yo iré. Patrick se alejó tranquilamente, dejando atrás el campo de entrenamiento. Jaja. Esto es una humillación. Una humillación. Para mí, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, tener que retirarme de un simple punk como ese. Si mis amigos de mi vida pasada vieran esto, se entristecerían mucho. No, no lo harían. Pujaja. Mira a ese tipo. Míralo. TSK, vivió la vida imprudentemente, y esto es lo que obtiene. ¿Qué vergüenza para él? Tengo que correr la voz. Eran del tipo que se agarraban el estómago, se reían y se burlaban de mí. Los pocos amigos que tenía eran todos así. Por un momento, Patrick reflexionó tardíamente sobre si había vivido su vida pasada de manera demasiado imprudente. Al abandonar el campo de entrenamiento, Patrick regresó a la mansión. En ese momento no había nada que pudiera enseñar a los soldados del feudo. Él mismo se encontraba en una situación en la que apenas podía valerse por sí mismo. Pero había una persona. Una persona, Patrick, tenía que asegurarse de entrenar consistentemente a partir de ahora, sin importar lo que costara. Y esa persona estaba aquí mismo en la mansión del varón. Mamá, ¿cómo te sientes hoy? Te lo dije, ¿no? Me he estado sintiendo mucho mejor últimamente. Ava Schneider. La esposa del varón Schneider. Y la única persona a la que Patrick podía llamar madre en esta vida y la última. Apoyada en la cama, parecía un poco delgada y demacrada, pero aún así era tan hermosa y elegante que cualquiera se maravillaría. De hecho, originalmente era una plebeya. Era una muchacha de pueblo normal y corriente del feudo, pero en el momento en que el varón Schneider la vio, se enamoró a primera vista y, tras un apasionado noviazgo, logró casarse con ella. Con su naturaleza sencilla y gentil, su intelecto sabio y su elegante belleza. Se comportaba como una mujer tan noble que nadie que la viera creería que era una plebeya sin educación previa. Si tuviera un defecto sería que su cuerpo estaba demasiado débil. Siempre había tenido una constitución frágil, pero después de dar a luz a Patrick, su salud había empeorado progresivamente y ahora pasaba la mayor parte del día acostada en la cama. Y Patrick sabía el motivo. Mamá, ¿has estado haciendo los ejercicios de respiración que te enseñé? Por supuesto. Fuiste tú quien preguntó. Tal como dijiste, los he estado haciendo todas las mañanas y todas las noches. Lo estás haciendo bien. Debes continuar haciéndolos consistentemente. No te preocupes, ¿no hicimos una promesa? La baronesa le sonrió suavemente a Patrick y le habló. Y Patrick fue detrás de la baronesa y dijo. Te daré un masaje. Mulumesk. Mi hijo es muy amable. Patrick amasó sus hombros con sus pequeñas manos parecidas a helechos, enviando simultáneamente su ki a su cuerpo para comprobar su flujo. Ella está haciendo bien el método de cultivo. Ella ha mejorado mucho. La baronesa se sintió mejor cuando la cálida energía de Patrick entró en su cuerpo. Es realmente extraño. Simplemente hacer que mi hijo me masajee hace que mi cuerpo se sienta mucho mejor. No tienes idea de lo feliz y agradecido que estoy por este tiempo que pasas pensando así en tu madre. Mi amado hijo. Ante las sinceras palabras de la baronesa, Patrick se mordió el labio inferior con fuerza y no dijo nada. No, no pudo. Era un sentimiento con el que no estaba muy familiarizado. Madre. Esta era una relación que estaba teniendo por primera vez. En su vida pasada como Jin Cheon, Patrick era huérfano y no tenía parientes vivos. Antes de que su maestro lo acogiera, no tenía a nadie a quien pudiera llamar familia y no sabía qué eran los padres ni qué era una madre. Pero esta vida era diferente. Tenía una madre que creía en él incondicionalmente y lo amaba. Poniéndome en su lugar. Cuando era recién nacido, Patrick no era de ninguna manera normal. ¿Qué habrían pensado los adultos que los rodeaban al ver a un bebé que rara vez lloraba? Simplemente miraba fijamente al vacío y murmuraba para sí mismo. No habría sido extraño si lo hubieran visto como un niño tonto o idiota. Pero incluso en medio de tales preocupaciones, su madre siempre le había dado a Patrick una sonrisa constante y lo cuidaba con meticulosa devoción. Pudo darse cuenta profundamente de lo que era el amor maternal,
algo que nunca había sentido en su vida pasada. Y después de haberse recompuesto hasta cierto punto y haber tenido tiempo libre para mirar a su alrededor, se dio cuenta de algo tardíamente. La causa de la frágil salud de su madre. 9 meridianos cortados por Jean. Me quedé sin palabras. ¿Cómo pude no saberlo al verla justo a mi lado? 9 meridianos cortados por Jean. Incluso en el mundo en el que vivió Patrick en su vida pasada, esta era una enfermedad grave. Es decir, hasta hace 200 años. Los nacidos con meridianos cortados eran inteligentes y poseían una apariencia excepcional, pero a cambio no podían escapar de una vida corta. Por eso a los meridianos cortados se les llamaba castigo celestial. Pero hace 200 años, después de que un hombre llamado el Doctor Excéntrico de Oriente estableciera perfectamente un método para tratar los meridianos cortados, la situación cambió. Para el pueblo de Jianghu, los 9 meridianos cortados de Jean se convirtieron en una bendición. Aquellos nacidos con la constitución de los 9 meridianos cortados de Jean eran naturalmente guapos o hermosos y bendecidos con una visión brillante. Además de eso, durante el proceso de tratamiento, sus cuerpos fueron alterados para que fueran más ventajosos para la práctica de artes marciales. Entonces, ¿cómo podría no ser bueno? En la época de Jin Cheon, incluso había un tipo loco que investigaba si era posible bloquear artificialmente los vasos sanguíneos para crear una constitución meridiana cortada. En cualquier caso, si bien los meridianos cortados eran una enfermedad temible, también podía curarse definitivamente si se conocía el método de tratamiento. Patrick convenció seriamente a su madre, la baronesa, y le enseñó un método interno de cultivo de energía, calificándolo de buen régimen de salud para el cuerpo. Por supuesto, el mayor desafío fue cómo enseñarle. ¿Qué padre aprendería obedientemente de su hijo pequeño, que acababa de empezar a caminar, cuando decía que les enseñaría algo? Aún así, la situación era urgente. Al final, Patrick optó por un enfoque directo. Él le dijo que conocía un régimen de salud que podría curar su enfermedad y le rogó que por favor lo siguiera. ¿Un régimen de salud? ¿Dónde aprendiste algo así? Simplemente lo recogí. Fue una excusa verdaderamente pobre. ¿Pero qué podría hacer? Por mucho que se devanara los sesos, no podía pensar en otra manera. Pensó que simplemente tendría que ser desvergonzado y seguir adelante. Mientras Patrick avanzaba, la baronesa lo miró en silencio y luego habló con una suave sonrisa. Dime cuando te sientas listo para decírmelo. La baronesa sabía que lo que Patrick decía era mentira. Aún sabiendo, decidió creer que su hijo tenía sus razones para lo que estaba haciendo. La actitud de la baronesa se convirtió en una carga aún mayor para Patrick. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, la postura. No. Tus piernas deberían estar así y tus manos. Centrémonos solo en el tratamiento por ahora. Patrick decidió concentrarse en el tratamiento. Y ella hizo fielmente lo que su hijo le ordenó. Ella mantuvo la postura como él le dijo e hizo el método de respiración como él le dijo. Eso ya fue hace un año. ¿Y ahora? Ahora, la energía se ha acumulado en su centro y, si entrena un poco más diligentemente, podrá curarse por completo. En opinión de Patrick, la condición de su madre, la baronesa, había mejorado mucho. En primer lugar, sus síntomas no fueron tan graves entre los casos de 9 meridianos cortados por Jean. Incluso con 9 meridianos cortados por Jean, era raro que los 9 meridianos estuvieran completamente bloqueados. Por lo general, comenzaba con 2 o 3, y el número de meridianos bloqueados aumentaba gradualmente hasta que, al final, los 9 meridianos quedaron bloqueados, lo que provocó la muerte. La baronesa tenía 4 meridianos bloqueados cuando Patrick lo descubrió, razón por la cual el tratamiento se había desarrollado sin problemas hasta el momento. Eso es suficiente por hoy. Patrick retiró su ki y le quitó las manos de los hombros. Debes continuar haciendo los ejercicios de respiración de manera constante a partir de ahora. Por supuesto que debo hacer lo que dice mi hijo. De hecho, sintió que su condición física mejoraba significativamente después de hacer los ejercicios de respiración que Patrick le había enseñado. Respirar se había vuelto más fácil que antes y, recientemente, su condición había mejorado hasta el punto de que podía dar paseos ligeros. Su condición física, que no había mejorado sin importar lo que hicieran los médicos, claramente había mejorado.
Miró a su hijo con ojos amorosos y dijo: ¿Te quedarás con tu madre por un tiempo? Hornearé las galletas que más te gusten. No. Estoy ocupado hoy. Ya veo. Está bien entonces. Hagámoslo más tarde. Cuando estés un poco más sana, madre. Sí. Hagámoslo. Ver la expresión decepcionada de la baronesa hizo que Patrick se sintiera en conflicto. Aparte de su maestro, esta era la primera vez que se encontraba con un ser que lo amaba y apreciaba tan ciegamente. ¿Podría un ser derramar un amor y una confianza tan infinitos por la única razón de que vino de su vientre? Una madre. Esto es difícil. Luchar es mucho más fácil. Para Patrick, esta fue una emoción muy difícil. No sabía cómo aceptar ese sentimiento ni cómo devolverlo. Como resultado, cada vez que ella se acercaba, él creaba distancia y huía innecesariamente. Me centraré únicamente en mi propio entrenamiento. Además de tratar los meridianos cortados de la baronesa, su propia formación también fue importante. Tenía que hacerse más fuerte lo más rápido posible. Ese bastardo Brian está muerto. Una persona con un objetivo se vuelve más fuerte. Aunque podría ser algo muy desafortunado para la persona que se convierte en ese objetivo. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C2, capítulo 2. Capítulo 2. Maldita sea, pensar que morí allí, 3. 5 años después. Patrick Snyder, 10 años. Aunque tenía 10 años, estaba en tan excelente estado de crecimiento que ya parecía 14. Y fue a este Patrick espléndidamente crecido a quien el barón Snyder había convocado. Padre, ¿me llamaste? ¿Sí te has venido? Cuando abrió la puerta de la oficina y entró, el barón Snyder miraba a Patrick entre pilas de documentos. Sonrió satisfecho por un momento mientras miraba a su hijo. ¿Quién diría que ese niño tiene 10 años? Él es verdaderamente un caballero nato. Aunque era su propio hijo, una suave sonrisa adornaba sus labios mientras miraba a Patrick, que era mucho más alto que sus compañeros. Pero hoy también estaba preocupado. Sir Eriksen me habló. ¿Ese bastardo lo hizo? Él está pidiendo morir. La expresión de Patrick mientras hablaba de Brian no era agradable. Nunca le había gustado Brian, pero cuanto más aprendía sobre la situación del feudo, más le desagradaba la existencia del hombre. Al ver esto, el barón Snyder dejó escapar un profundo suspiro y dijo: Dice que es hora de que salgas a entrenar también. Como noble, como heredero de una familia de caballeros, ¿no deberías tú también tomar la espada ahora? Ja ja ja. Ya veo. Entonces. Patrick continuó, con una vena estallando en su frente a pesar de su rostro sonriente. Ese bastardo, ordenó, a su señor, mi padre, que me hiciera salir, y entonces tú, me convocaste, ¿eso es todo? ¡Qué hijo mío tan cínico! ¿Cómo pudo oír una sola palabra e interpretarla tan cínicamente? El barón Snyder no pudo evitar suspirar. En verdad, la mala sangre entre Patrick y Brian no era nada nuevo. Durante varios años, ambos se gruñían cada vez que se encontraban. Fue bastante cómico ver a un caballero adulto y a un niño que aún no tenía 10 años abiertamente en desacuerdo entre sí, pero cuando esos dos ocupaban los puestos de único heredero y único caballero del feudo, la historia se volvió bastante seria. Hasta ahora, como Patrick era joven, podría pasarse por alto como una de esas cosas. Pero a medida que Patrick creció, este problema se volvió cada vez más grave. El barón Snyder suspiró y habló. ¿Por qué diablos estás tan en desacuerdo con Sir Eriksen? Eso es porque ese bastardo es. Patrick, a punto de decir algo, se mordió el labio y se quedó en silencio. Luego, con cara de disgusto, dijo. En cualquier caso, no me gusta. Ja ja ja. Fue un dolor de cabeza para el barón Snyder. Que el único heredero del feudo deteste tan abiertamente al único caballero del feudo. Él endureció su corazón y habló. Hijo. En mi opinión, Sir Eriksen tiene razón esta vez. Tú también debes recibir formación ahora. ¿De alguien más débil que yo? Ja ja. Ja ja ja. El barón Snyder simplemente se rió.
Patrick llevaba varios años diciendo cosas así. Padre, soy más fuerte que Brian. Entonces, ¿qué hay que aprender de un inferior? Había estado diciendo esto desde que tenía unos 7 años, pero, no hace falta decirlo, nadie le creyó. Simplemente lo consideraban el típico engaño o bravuconería de un niño pequeño. Pero Patrick ya tenía 10 años. Ya no era posible aceptarlo como la bravuconería inmadura de un niño. A los 10 años, ¿no debería saber distinguir el bien del mal? El barón Snyder endureció su determinación. Pensó que ya no podía complacer el infantilismo de su hijo. Hijo, ¿de verdad crees que eres más fuerte que Sir Eriksen? No es una creencia, es un hecho. En ese caso, ¿te enfrentarías a Sir Eriksen en un duelo? Frente a todos los soldados del feudo. El barón Snyder pensó que si representaba la amenaza hasta ese punto, su hijo se pondría nervioso y daría marcha atrás. Pero... ¿En serio, puedo darle una paliza a ese bastardo? Si tienes miedo de eso, ¿qué dijiste? ¿De verdad, puedo legalmente golpear a ese bastardo hasta convertirlo en pulpa? Su hijo habló con expresión alegre, como si hubiera estado esperando ese mismo momento. ¿Habla en serio? ¿Este bastardo habla en serio? El barón Snyder estaba nervioso. Mientras pensaba para sí mismo, esto no está bien, Patrick habló. ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Acum? No, Ejem, primero debo pedirle su opinión a Sir Eriksen. ¿Por qué importa la opinión de ese bastardo? Tú eres el señor. Si le dices que salte, tiene que saltar, ¿no? En principio, eso era correcto. Lo fue, pero... aún así, no es así como se hace. No, así es exactamente como se hace. Patrick habló con expresión frustrada. Este era el problema. Esto fue. ¿Estoy realmente maldito por algún destino extraño que solo atrae a los pusilánimes? Mi maestro en mi vida pasada, y ahora mi padre, ¿por qué la gente es tan blanda? En cualquier caso, esto no era algo que se pudiera decir en este momento. Y era dudoso que escucharan incluso si lo hiciera. Desde la perspectiva de Patrick, esta fue una oportunidad. He sido paciente durante 10 años, eso es tiempo suficiente. Había llegado el momento de empezar lentamente a hacer su movimiento. La gente no lo sabía. No sabían qué clase de monstruo había ido ganando fuerza de forma constante en este remoto feudo de Snyder durante los últimos 10 años. Asterisco. Ejem, eso fue lo que pasó. Dios mío. ¿Entonces estás diciendo que realmente debería tener un duelo? Eso fue lo que pasó. Dijo el barón Snyder con un suspiro. Y Brian, con una expresión estupefacta en su rostro, dijo. Mi señor, ¿estás realmente bien con esto? ¿Hay alguna otra opción? Quizás sea lo mejor. Ese niño necesita crecer ahora. La razón por la que el barón Snyder habló de esta manera fue que pensó que Brian sería indulgente con él, incluso si se batieran en duelo. Naturalmente, no tenía sentido que un caballero de 2 estrellas se batiera en duelo con un niño de 10 años. ¿No sería obviamente indulgente con él? Pero había algo que el barón Snyder no sabía. Le daré una lección severa. Fue que a Brian realmente no le agradaba Patrick. Él era el único caballero en este feudo. Incluso el señor barón Snyder lo respetaba como tal. Y, sin embargo, Patricio, que no era el señor sino simplemente el hijo del señor, había estado frunciendo el ceño y peleándose con él durante los últimos años. TSK, mira el estado de ese movimiento de espada. Pensar que tenemos que pagarle un salario a un hombre así, ¿es mi padre un bodhisattva? ¿Qué? Desi, ¿tienes algún problema, quieres ir? Pequeño mocoso, ¿dónde crees que estás? Arregla tus ojos cuando miras a un adulto. Para una provocación infantil, el nivel hacía tiempo que había cruzado la línea por un amplio margen. En toda mi vida, nunca había visto a un niño tan malcriado. Aún así, era el hijo del señor. Por dentro quería romperse las piernas, pero tuvo que aguantar y aguantar. Sin embargo, si se trataba de un duelo oficialmente sancionado por el señor, la historia era diferente. De hecho, es hora de que el joven maestro aprenda sobre el mundo.
Sí. Así es. Entonces, dijo el barón Snyder con una mirada severa. Corrige los hábitos de mi irreflexivo hijo. Cumpliré tu orden. Sir Eriksen sabrá cómo manejarlo bien. No dejaré ninguna lesión duradera. Pero grabaré el miedo profundamente en sus huesos. Tan profundo que nunca más podrá levantar la cabeza. Y así, sus diferentes sueños en la misma cama se fueron desarrollando. No, ¿debería llamarse 3 sueños? Está tan muerto. Patrick apretaba los puños y hacía una promesa firme sobre algo. Asterisco. El día del duelo. La hora y el lugar del entrenamiento se fijaron a altas horas de la noche, cuando no había nadie alrededor. Originalmente, el plan del barón Snyder había sido hacer entrar en razón a su hijo mostrándole a todos su derrota. Sin embargo, mi señor, no importan las circunstancias, si los soldados me ven a mí, un caballero de 2 estrellas, batiéndome a duelo con el joven maestro, podría tener un impacto negativo en la moral del ejército. Modificó el plan basándose en las palabras de Brian. De hecho, tenía razón. Un duelo entre un niño de 10 años y un caballero de 2 estrellas. ¿Tenía eso siquiera sentido? Así, escuchó las palabras de Brian sin ninguna sospecha. Como era de esperar, Sir Eriksen es un pensador profundo. Eso era lo que pensaba el barón Snyder, pero en realidad Brian estaba pensando otra cosa. Pase lo que pase, es difícil golpear brutalmente al heredero del feudo delante de todos. Pero... jejejeje. Una vez terminados sus preparativos, Brian habló con Patrick. Joven maestro, ¿estás listo? ¿Por qué darle tanta importancia a estar preparado? Hagámoslo casualmente. Ja ja ja. Ya veo. Casualmente, dices. Recibe una paliza casual, pequeño punk malcriado. Brian pensó para sí mismo mientras levantaba su espada de madera. Y Patrick también levantó su arma. Espadas gemelas. ¿Tienes intención de utilizar 2 espadas? Sí, ¿por qué eso no está permitido? No hay ninguna razón por la que no lo sería. Para nada, ja ja ja. Estilo espada gemela. Era un estilo de espada extremadamente raro de encontrar, incluso si uno buscaba en todo el continente. Por lo general, los espadachines del continente preferían agarrar firmemente una gran espada con ambas manos y blandirla, o si no, sostener una espada en una mano y un escudo en la otra para luchar con un equilibrio de ofensiva y defensa. Estos 2 métodos eran los más favorecidos por los espadachines del continente. Algo así como un estilo de espada gemela era prácticamente inaudito en la realidad. Si luchabas con una espada larga en una mano, era difícil poner poder en tus ataques, y sin un escudo, la defensa era difícil. Por encima de todo, empuñar 2 espadas simultáneamente era una habilidad extremadamente complicada. Simplemente blandirlas no tenía sentido, y si las blandías de manera compleja, tus propias espadas a menudo chocaban y se interponían en tu camino. En resumen, el estilo de espada gemela era una habilidad muy difícil de manejar. No hay manera de que él lo sepa. Probablemente solo lo hace porque se ve genial. TSK, solo le importa verse bien. Brian así lo pensó y decidió romper por completo el espíritu de ese joven maestro malcriado. Después de adoptar su postura, dijo con una sonrisa relajada. Ahora, entonces, ven hacia mí. Joven maestro. ¿Quieres que vaya primero? Sí. ¿En serio? ¿Está eso realmente bien? Ja ja ja, ¿tienes miedo? TCH, no se puede evitar. Pues bien, señor Eriksen. Ya voy. Sí. Comeón. De verdad que voy. Dije, vamos. De verdad que voy. Estás jugando ahora mismo. ¿Qué ok? Bam. En ese momento, Brian sintió 2 cosas. Uno fue un shock, como si la parte superior de su cabeza se estuviera abriendo. La otra era la visión del suelo elevándose como una ola y estrellándose contra él. Y solo tardíamente pudo oírlo. TSK, 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 ni siquiera puedo bloquearlo después de que te lo advertí. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿En serio? Era la voz cínica de Patrick, que lo miraba con lástima.
Asterisco. ¿Qué acabo de ver? La boca del barón Snyder, único observador de este duelo, quedó abierta de par en par. Si uno hiciera un molde de yeso de su rostro ahora mismo, sería un modelo perfecto para la expresión que una persona puede hacer cuando se sorprende. ¿Pero quién podría culparlo? Su caballero. Había sido atropellado por un niño de 10 años. Y de un solo golpe. No, de hecho ni siquiera estaba seguro de si fue un solo golpe o no. Lo que vio el barón Snyder fue el cuerpo de Patrick desdibujándose y desapareciendo, y al momento siguiente, una espada de madera tocaba la coronilla de Brian. La distancia entre ellos había sido de más de 5 metros, pero no tenía idea de cómo había cerrado la distancia ni cómo había atacado. Esto es absurdo. Justo cuando el barón Snyder intentaba negar la realidad, Brian se puso de pie tambaleándose. Cook. Joven maestro. C.E. ¿Has estado ocultando tus habilidades? ¿Qué? ¿Cuándo lo hice? Eso es. Solo entonces Brian se dio cuenta. Durante los últimos años. Señor Erickson, le enseño una cosa o dos. Te lo digo, soy más fuerte que tú. Mira el estado de tu entrenamiento. Me estoy volviendo loco. De verdad. ¿Lloro de espada? Actuaste muy alto y poderoso para un caballero de 2 estrellas, pero ¿es esto lo mejor que puedes hacer? ¿Lo es? Las numerosas palabras que Patrick le había dirigido y sus miradas patéticas y compasivas. Ahora que lo pienso, él siempre lo había dicho. Que era más fuerte. Al observar la expresión estupefacta de Brian, Patrick habló. Si tienes conciencia, dímelo, ¿cuándo oculté mis habilidades, HM? Fue realmente extraño. Tenía boca, pero no tenía nada que decir. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C3, capítulo 3. Capítulo 3. Maldita sea, pensar que moría allí, 4. Ejem. En cualquier caso, me sorprendió. Míralo cambiando de tema. No tenía idea de que el joven maestro estuviera ocultando tal habilidad. Disculpe, ¿me estás escuchando? No seré descuidado a partir de ahora. Ahora, comencemos de nuevo. Brian retomó su postura. Como si lo que acababa de pasar nunca hubiera ocurrido. Al ver a Brian, Patrick se burló. Su mentalidad es al menos de 7 estrellas. Keon. Bueno, está bien. Entonces ¿quieres volver, es eso? Fui descuidado hace un momento. Sí. Bien. Ya veo. Fuiste descuidado. En ese momento, una sonrisa brillante se formó en el rostro de Patrick. Sí. Bien. Puede ser descuidado, ¿cómo puede una persona vivir sin ser descuidada de vez en cuando, verdad? Ejem. Entonces vamos de nuevo. No seas descuidado esta vez, ¿lo entendiste? Con cada palabra que Patrick decía, el rostro de Brian se ponía rojo como una manzana madura. Él sabía que era absurdo. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Pero aún así, su orgullo no le permitiría admitir la derrota así como así. Yo, un caballero de 2 estrellas, una presencia demasiado grande para este feudo rural. No hay manera de que pierda ante un simple niño de 10 años. A esto comúnmente se le llama confianza infundada. En cualquier caso, puso cara de valiente e insistió irrazonablemente. Sin saber qué consecuencias traería. Patrick dejó que sus manos colgaran naturalmente y habló. Está bien, allá voy. Su voz no era diferente a la anterior. Una voz que incluso tenía un toque de alegría, pero la reacción de Brian fue diferente a la de la última vez. Tensó todos los músculos de su cuerpo, concentró su mente y dijo. Venir. Y luego. Geoeon. Se produjo el mismo resultado. No, no fue exactamente lo mismo. Esta vez fue horizontal, no vertical. El golpe de Patrick hizo que la cabeza de Brian girara hacia un lado. Y otra cosa que era diferente era. Cook. A diferencia de antes, Brian no cayó sino que aguantó.
Patrick habló con una sonrisa en su rostro. Es soportable, ¿verdad? Te golpeé ligeramente, así que debería ser soportable. Ah. Brian se negó a perder e intentó blandir su espada de madera. Pero su ataque diagonal fue ligeramente bloqueado por la espada de madera de Patrick antes de que pudiera blandirse por completo. ¡Tac! Ah. Fue un ataque que Brian había lanzado con todas sus fuerzas, poniendo su peso detrás con ambas manos. Pero Patrick lo había bloqueado ligeramente con una sola mano. No importaba cuánto intentara Brian presionar con fuerza, la espada de madera de Patrick no se movía ni un centímetro. Patrick blandió la espada de madera que sostenía en su otra mano. Tobillo. ¡Tac! Fue un dolor que lo dejó incapaz incluso de gritar. Era la primera vez que Brian experimentaba algo así. Y Patrick dijo con una sonrisa astuta. Aún no hemos terminado, cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies, rodillas y dedos de los pies, rodillas. Ta-da-da-da-da-da-da-da-tac. Un ruido como el de un pájaro carpintero picoteando un árbol, manteniendo un ritmo extraño, resonó por todo el campo de entrenamiento. El barón Snyder aprendió por primera vez que podrías hacer tal sonido golpeando a un caballero con una espada de madera. Brian ahora estaba acurrucado y era golpeado unilateralmente. Las dos espadas de madera, volando sin un momento de descanso, golpearon uniformemente todo su cuerpo. La intensidad era tal que no se desplomaba ni perdía el conocimiento inmediatamente, pero encarnaba precariamente un nivel de dolor que era condenablemente doloroso cuando lo golpeaban. En otras palabras, fue extremadamente doloroso y agonizante. ¡Ac! ¡Ac! Joven. Joven maestro. ¡Qué guac! HM. No te preocupes. Aún no has perdido, ¿verdad? ¿Verdad? Reconozco tu coraje y espíritu de lucha, así que haré todo lo posible para ablandarte. Gua. Espera. Keok. HM, creo que acabo de escuchar la blasfemia de las palabras, bai, y, te, pronunciadas sucesivamente. No, ¿verdad? No puede ser. ¿Cómo se atreve un caballero a pronunciar semejante blasfemia durante un duelo? ¿No es así? Yo. Estaba borracho. Incorrecto. HM, ¿no hiciste nada malo? ¿Qué? Como se esperaba de nuestro Sir Eriksen. Su coraje es realmente asombroso. Correcto. Bien. Si una persona no tiene habilidad, tiene una personalidad podrida y no tiene modales, al menos debería tener buen coraje. Por supuesto que deberían hacerlo. El miedo comenzó a apoderarse de los ojos de Brian. Y en proporción a eso, la locura comenzó a infiltrarse en los ojos de Patrick. La 37ª cosa que más odio es cuando alguien pierde pero insiste en que no lo hizo, bastardo. El verdadero festival de la violencia había comenzado. Y en medio de esto, el que estaba siendo golpeado, pensó Brian. Este bastardo seguro que odia muchas cosas. Las manos y las palabras de Patrick no se detuvieron, sino que se aceleraron. Como si finalmente estuviera desatando toda la ira que había estado conteniendo. Un bastardo que vive espada se ha vuelto completamente loco. Esperar, perdón, sin cuidado. Lo siento. Deberías tener algo de maldita vergüenza, bastardo. Cuac. Las dos espadas de madera en las manos de Patrick bailaron brillantemente, ablandando a Erickson hasta que quedó suave. TH. Ya es suficiente, detente ahí mismo. La escena del brutal ablandamiento solo se detuvo cuando el barón Snyder, que había recuperado el sentido demasiado tarde, finalmente recuperó el ingenio. Y luego. Ha pasado un tiempo desde que ejercí la violencia. Mi mente y mi cuerpo se sienten renovados. Patrick, después de detener sus espadas de madera, se secó el sudor de la frente y dijo con expresión renovada. Parecía alguien satisfecho después de un día muy gratificante. Ojalá no hubiera una persona retorciéndose y gimiendo de dolor a sus pies. ¿Mi hijo es un demonio? Era su hijo, pero ¿cómo podía tener una expresión tan renovada después de aplastar por completo a una persona de manera tan horrible? Dijo el barón Snyder con el rostro lleno de ira. Miserable muchacho, Patrick Snyder. Sí.
Padre, ¿llamaste? Patrick respondió cortésmente al furioso barón Snyder. Su actitud era muy educada, su voz tranquila. Como si no hubiera golpeado a un hombre hasta convertirlo en pulpa hace un momento. Papá. Patrick, tú. El barón Snyder se quedó sin palabras. El resultado actual era completamente diferente de lo que había imaginado. Se suponía que Brian rompería la arrogancia de su hijo, y luego su hijo, habiendo entrado en razón, se dedicaría diligentemente a su entrenamiento. Esa era la imagen que esperaba. Pero ¿cuál era esta situación ahora? Su hijo, que debía tener solo 10 años, había vencido unilateralmente a Brian, un caballero de 2 estrellas. ¿Cómo posees tanta fuerza? Nunca te he visto entrenar. Patrick había anticipado esta pregunta del barón Snyder. Y ya había pensado en cómo debía responder. Como resultado. Solo porque. Soy un genio, así que me hago fuerte incluso sin entrenamiento. Así es. ¿Qué más podría haber? No había manera de que saliera una excusa fantástica en esta situación. Al final, Patrick decidió simplemente insistir. Con cara desvergonzada, soy un genio, ¿qué vas a hacer al respecto, Manner? La boca del barón Snyder se abrió y no pudo seguir hablando ni un momento antes de forzar la expresión de las palabras. ¿Tiene eso siquiera sentido? ¿Por qué no lo haría? ¿No te acabo de mostrar los resultados aquí mismo? El barón Snyder se quedó sin palabras. Él no estaba equivocado. No había abrumado su hijo, que solo tenía 10 años, a Brian, el único caballero del feudo. Fue un resultado innegablemente claro. Al barón Snyder, que todavía lucía una mirada de incredulidad, Patrick le habló. Padre, como suele llamar la gente del mundo a aquellos que muestran habilidades sobresalientes a una edad temprana como yo. Los llaman genios. ¿Entonces tu hijo lo es? ¿Un genio, Pius? Así es. Un genio. Esto parece tener sentido, pero tampoco tiene sentido. Sí. Viendo la situación, su hijo era un genio. Y los genios, por su propia naturaleza, son seres difíciles de entender con el sentido común convencional. Por lo tanto, supongamos que este resultado fuera posible. Pero aquí surgió otro problema. Entiendo que eres más fuerte que Sir Eriksen. ¿Pero cuál es el significado de esto? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué? Keuk. Al ver a su hijo responder mientras se limpiaba la oreja como si estuviera molesto, el barón Snyder se golpeó el pecho con el puño para calmar su indignación y habló. ¿Cómo puedes decir, qué es, después de poner a una persona en ese estado? ¿Sí sale bien? Este chico. Keuk. El barón Snyder se agarró la nuca, a punto de desplomarse. Al ver esto, Patrick dejó escapar un suspiro y dijo. Padre, es posible que hayas pensado que tenía una mala relación con Brian y me opuse a él en todo momento simplemente porque no tengo modales. No es eso. No lo es. ¿Fue realmente? Había espacio para el debate, pero dejemos eso de lado por ahora. Patrick señaló al caído Brian y dijo. Padre, la razón por la que no me gustaba ese hombre es porque usó su posición para malversar la propiedad del pueblo del feudo y apropiarse indebidamente del presupuesto del feudo. Por un momento, el barón Snyder gritó de gran sorpresa y el caído Brian levantó la cabeza y gritó. Es mentira. Mi señor. Eso es una mentira descarada. Keok. La boca de este todavía está viva. Patrick pisoteó sin vacilar la cabeza de Brian, luego miró al barón Snyder y habló. Padre, confiaste en este hombre y le confiaste casi todo el presupuesto militar. Desde el dinero para comprar armas hasta los soldados, salarios y la compra de suministros de alimentos de reserva, todo. Así es. Él es el único caballero en nuestro feudo, ¿no es entonces natural confiarle el presupuesto militar del feudo? ¿Confiaste y luego verificaste? Lo hice, unas cuantas veces. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Creo que fue hace unos 6 años. Padre. Ante el suspiro de Patrick,
el barón Schneider dijo con expresión seria. Hijo, en la relación entre las personas la confianza es lo más importante. Si ni siquiera puedo confiar en mi propio caballero y debo sospechar de cada uno de sus movimientos, ¿cómo puedo llamarme señor de este feudo? Ja 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 ja. Entonces eso es lo que piensas, ¿verdad? Dijo Patrick con un profundo suspiro. Lo que acababa de decir el barón Schneider era un comentario tonto que solo sonaba bien. Era algo que una persona que gobierna un grupo nunca debería decir. Porque, desde una perspectiva consecuencialista, la buena voluntad puede muy bien causar daño al mundo. Patrick negó con la cabeza y dijo. Como resultado de que le confiaste trabajo y confiaste ciegamente en él, Poen personalmente malversó el presupuesto. ¿Qué dijiste? Compró armas baratas para los soldados y se embolsó la diferencia, y les descontó el salario usando todo tipo de excusas y búsqueda de fallas, embolsándose también esa diferencia. El barón Schneider quedó genuina y profundamente sorprendido. Como si nunca lo hubiera imaginado, se sorprendió tanto que Brian le gritó urgentemente. Una mentira. Es mentira, mi señor. El joven maestro me está incriminando ahora mismo. Patrick ignoró limpiamente las palabras de Brian y continuó hablando. Eso no es todo. Ese hombre incluso malversó el dinero de las condolencias que se suponía debía ir a las afligidas familias de los soldados que murieron luchando contra monstruos. Al escuchar las palabras de Patrick, el barón Schneider quedó en tan gran shock que se tambaleó momentáneamente. Sus piernas parecieron ceder mientras tropezaba, pero apenas logró recuperar el equilibrio y habló con Brian. Sir Erikson, ¿es esto realmente la verdad? ¿Hiciste esas cosas? ¿No dije que es mentira? ¿No confías en mí? Yo soy tu caballero. A Brian, que gritaba como en un último intento, Patrick le habló con una mueca de desprecio. Confía, confía. Qué palabras tan bonitas. Palabras que son tan fáciles de explotar como agradables de escuchar. Patrick conocía bien el tipo de persona como el barón Schneider. ¿Cómo puede ser tan parecido a mi maestro? Un pusilánime de buen carácter. Si lo dices así suena como una muy buena persona. Pero el mundo está repleto de basura que apunta a las espaldas de personas tan bondadosas. Si no sabes cómo luchar contra eso y simplemente mostrar buena voluntad, ¿cómo puedes liderar un grupo? La buena voluntad indiscriminada genera debilidad, y la debilidad opaca la decisión. Igual que el barón Schneider en este momento. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C4, capítulo 4. Capítulo 4. Aquí hay un pusilánime que te supera. 1. Esto es problemático, ¿en quién debo confiar y juzgar? Quería creerle a su hijo, Patrick, y quería creerle a su caballero, Brian. Ese sentimiento estaba creando conflicto y le impedía emitir un juicio adecuado. Pero, ¿hay una manera? ¿Crees que esta es mi primera o segunda vez lidiando con un pusilánime? Patrick ya había anticipado esta situación. ¿Qué debes hacer cuando la balanza está tan equilibrada que es difícil saberlo? La solución es sencilla. Solo necesitas agregar un peso a un lado. Lawrence. ¿Llamaste, joven maestro? Respondiendo al llamado de Patrick estaba un anciano caballero con el pelo gris cuidadosamente recogido hacia atrás. Era Lawrence Jarek. El mayordomo que gestionaba este feudo de Schneider había estado esperando fuera de este campo de entrenamiento desde hacía algún tiempo. Y Patrick dijo: Muéstrale a mi padre los materiales que preparaste. Sí. Entendido. Y Lawrence le entregó un grueso paquete de documentos al barón Schneider. El barón Schneider tomó los documentos y los leyó, luego. ¿Es esto realmente cierto? Todos estos son materiales que he investigado y recopilado, y solo aquellos con evidencia confirmada. ¿Cómo podría ser esto? El barón Schneider quedó estupefacto. Los documentos que recibió contenían registros detallados del monto y los métodos del presupuesto que Brian había malversado a lo largo de los años. Mientras el mayordomo avalara las pruebas, era imposible negarlas más. Señor Erikson, ¿cuál es el significado de todo esto? Brian se estremeció ante el grito del barón Schneider, quien estaba furioso por la escalofriante traición.
No importaba lo bondadoso que fuera el barón Snyder, estaba destinado a enojarse cuando lo apuñalaban por la espalda de esta manera. Eek. Confié en ti, ¿cómo pudiste hacer esto? Al ver temblar al barón Snyder, Patrick dejó escapar un suspiro. Por fin se le abrieron los ojos. Patrick suspiró mientras observaba al barón Snyder, enfurecido por la verdad. No importaba lo idiota que fuera, era natural enojarse cuando lo apuñalaban tan directamente por la espalda. Ahora, el barón Snyder castigaría severamente a Brian y resolvería la situación. Lo siento, mi señor. Fue entonces. Brian, en algún momento, se arrodilló e inclinó la cabeza y comenzó a hablar con voz suplicante. Me cegó la codicia y cometí este error. Por favor, perdóname. Me esforzaré por garantizar que esto no vuelva a suceder. Brian movió su cuerpo moribundo y se postró en el lugar, suplicando. La figura que hace un momento había declarado descaradamente su inocencia no estaba a la vista. Patricio dejó escapar una sonrisa al verlo, que carecía no solo del honor de un caballero sino incluso del mínimo orgullo de un hombre. Patético bastardo. Al menos debería haber sido descarado hasta el final. Era un caballero de tercera categoría, pero un villano de quinta categoría. ¿Quién lo aceptaría ahora que pedía perdón de esa manera? A menos que uno fuera un idiota considerable y pusilánime, nadie lo perdonaría aquí. ¿Estás realmente arrepentido de tus errores? Sí. Así es. Patrick se sobresaltó. Y Brian, como si esta fuera su oportunidad, dijo con lágrimas en los ojos. Por supuesto, mi señor. Me esforzaré por garantizar que esto no vuelva a suceder. Por favor, por el bien de las contribuciones que he hecho al feudo hasta ahora, les pido que perdonen mi crimen solo por esta vez. Sí. Todo el mundo comete errores. Patrick finalmente le agarró la nuca. Luego se arrancó el pelo con ambas manos y pensó. Maestro, ¿estás mirando? Aquí hay un pusilánime que te supera. Y de todas las personas, era su padre. Fue una situación verdaderamente triste. Dejando a un lado el lamento de Patrick, el barón Snyder habló con una voz algo estricta. Señor Erickson. A partir de ahora puedes hacerlo bien. Padre. Patrick interrumpió las palabras del barón Snyder con un rugido repentino. Luego se puso furioso y dijo. ¿Tiene sentido perdonar a este hombre? Es un criminal que malversó el presupuesto del feudo durante años. ¿Pero no podemos considerar también sus contribuciones a lo largo de los años? ¿Por qué no podemos? Simplemente no lo hacemos. Patrick realmente tenía una cara que decía, no entiendo por qué eso no es posible. Esta vez fue el barón Snyder quien miró a su hijo con una expresión que decía, ¿qué clase de persona es esta? El barón Snyder dejó escapar un pequeño suspiro y dijo. Entonces, ¿qué crees que se debería hacer? ¿Qué más hay? Deberíamos simplemente cortarle la cabeza. Brian, que escuchaba desde un lado, reflexivamente se llevó una mano al cuello. Parecía que ese demonio vicioso era más que capaz de cortarle la cabeza. ¿No es eso demasiado duro? ¿Entonces deberíamos cortar la mitad en lugar de todo? Si cortas el cuello de una persona por la mitad, ¿podrán seguir viviendo después de eso? No pueden. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Punk. TCH. Patrick, chasqueando la lengua como si estuviera decepcionado, se rascó la cabeza vigorosamente y miró a Brian. Simplemente matarlo sería limpio, pero supongo que no se puede evitar. En cualquier caso, el señor era su padre. Aquí tenía que respetar la opinión de su padre. Patrick miró a Brian y dijo. Déjame preguntarte una cosa. Brian. Sí. Por favor habla, joven maestro. ¿Quieres vivir? Sí. Ante esas palabras, Brian asintió frenéticamente con la cabeza. Actualmente ardía con tenacidad de por vida. ¿Quieres vivir? Por favor, perdóname la vida. Sí. Buena actitud. Una persona no debería soltar el hilo de la vida tan fácilmente. Tienes que vivir tenazmente. Eso es correcto.
Si te perdono, aceptarás cualquier castigo que te dé, ¿verdad, verdad? Sí. Así es. Al ver a Brian Duder, Patrick dijo. ¿Qué? No, lo entendí mal. No es un malentendido, es solo que, es decir, que. Vaya, nuestro Brian era del tipo que valoraba cosas como el honor o el orgullo más que su vida. Es decir, que. Deberías haberlo dicho antes. Toma, saca el cuello. Buen chico. Lo cortaré dolorosamente para ti. Normalmente no se diría que al menos lo cortarán sin dolor. En cualquier caso, Brian recobró el sentido. Ese lo hará. Él es más que capaz de hacerlo. No, Domnule. Quiero vivir. Tengo muchísimas ganas de vivir. ¿En serio? Sí. Es verdad. TCH, bueno, supongo que entonces no se puede evitar. Patrick miró a Brian con una mirada patética y luego le dijo al barón Snyder. Padre, ¿no me confiarías la disposición del criminal? ¿A ti? Sí, ¿no contribuía al feudo con este incidente? Corregir. Así es. Se sintió un poco incómodo, pero no se equivocó. Cuando su padre reconoció su contribución, Patrick dijo. Por lo tanto, como recompensa por esa contribución, por favor confíenme la disposición del criminal. Lógicamente no tenía sentido. ¿No era castigar a un criminal un derecho inherente del señor que administra el feudo? Confiarle eso a un niño que solo tenía 10 años normalmente era algo imposible. Sin embargo, son. Sí, padre. Realmente no lo matarás, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y no harás cosas como cortarle algo y dejarlo discapacitado? Lo evitaré tanto como sea posible. Está bien. Entonces confiaré en ti y te lo dejaré a ti esta vez. Sí. Gracias, padre. Como se esperaba del pusilánime que supera al maestro de su vida pasada. Era verdaderamente una persona a la que le encantaba confiar en la gente. Pero había algo que él no sabía. Jejeje. Bien. Pensándolo bien, simplemente matarlo sería un desperdicio. Tengo que aprovechar al máximo mi dinero por lo que este bastardo malversó. Si uso eso, debería ser más que posible. A veces, puede ser mejor simplemente morir. De verdad. Asterisco. Unos días después. Patrick compareció ante Brian, quien estaba encerrado en prisión. Hola, ¿has estado bien? ¿Has venido, joven maestro? Brian se inclinó ante Patrick, doblando su cintura por la mitad. Sí. Bien. La vida en prisión debe ser manejable, ¿verdad? Te ves mucho mejor. Jaja. Todo es gracias a la consideración del joven maestro. ¿Te estás riendo? TSK, TSK. Por eso dicen que no deberías acoger a una bestia de pelo negro. Ahora que estás un poco mejor, estás mostrando los dientes. Brian quería decir que el color de su cabello era castaño, pero no era tan despistado como para abrir la boca aquí. Patrick habló con Brian. Vine hoy porque tu castigo ya está decidido. Primero, sobre el monto de los daños. Se estima que la cantidad total que usted ha malversado a lo largo de los años supera el oro. Eso no es cierto. No es en absoluto mucho. Brian saltó arriba y abajo, negándolo. ¿Qué? No lo es. Así es. En este remoto feudo, ¿cómo podría tener una cantidad tan enorme? ¿Qué ok? El puño de Patrick torció la mandíbula de Brian. Luego pisoteó sin piedad al caído Brian y dijo. Este bastardo está loco, remoto. Remoto oh, estás menospreciando nuestro feudo ahora, ¿eh? Ack. Lo siento. Keoeok. Ese es un punto vital. Quack. Después de pisotear a Brian por un rato, Patrick se rompió el cuello de un lado a otro y dijo. Dejemos esto claro. Vine. Sí. Lo siento. Y Brian dijo, como si realmente hubiera sido agraviado. Pero joven maestro. En realidad no es mucho. Lo juro por Dios. No lo es.
No lo es. ¿Me equivoco, eso es todo? Con cada palabra que decía, una locura más profunda comenzaba a aparecer en los ojos de Patrick. ¿Entonces estás diciendo que estoy equivocado y tú tienes razón? ¿Son esas tus últimas palabras? En el momento en que Brian vio la mirada llena de ese significado, se dio cuenta. Ah, estoy jodido. Incluso si fueran 5.000 de oro en lugar de 50, la atmósfera era una en la que simplemente tenía que decir, sí. Así es. Eso si no quisiera morir. Parece que son unos 50 de oro. Sí. Así es. Una sonrisa brillante regresó al rostro de Patrick y Brian bajó la cabeza con tristeza. De todos modos, si una persona roba dinero, tiene que devolverlo. ¿Me estás diciendo que lo devuelva? Sí. A partir de ahora serás degradado a soldado raso y con ese salario deberás devolver 5 veces la cantidad que malversaste. 5 veces. Sí, ¿por qué? ¿Demasiado poco? Joven maestro. Devolver 250 de oro, incluso si ahorro cada centavo sin gastar nada, sería una cantidad superior a 20 años, de salario. ¿De qué estás hablando? ¿20 años? ¿Cómo se calcula ese tipo de tiempo? Mi salario mensual es de 1 oro, por lo que 250 de oro serían. No, número 1 oro era tu salario cuando eras caballero. Dije que te degradaré a soldado raso. Te voy a degradar al soldado de base de menor rango. Tu salario mensual ahora será de 10 platas, así que si te restamos los gastos mínimos de comida y alojamiento y esto y aquello. Patrick pensó por un momento en su cabeza, luego sonrió alegremente y dijo. ¿No se necesitarían unos 444 años? La boca de Brian quedó completamente abierta. Y le dijo a Patrick. ¿Crees que aceptaré condiciones tan escandalosas? ¿Por qué no quieres? Por supuesto. Van. En ese instante, el puño de Patrick se estrelló contra el grueso muro de la prisión. Su puño se hundió profundamente en la pared y el polvo de piedra desmoronado cayó sobre los hombros de Brian. Y Patrick dijo. ¿Entonces puedes morir? ¿Qué será? Las lágrimas corrieron por los ojos de Brian. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C5, capítulo 5. Capítulo 5. Aquí hay un pusilánime que te supera. 2. Paad. La magia del pergamino activaba y emitía luz. Luego, un círculo mágico subordinado, que mostraba un sello de esclavo, fue grabado en el pecho de Brian. ¿Ya está hecho? Sí. Está hecho, joven maestro. El maestro está configurado como tú, joven maestro, por lo que ni escapar ni desafiar es posible. Q. Esto es realmente bueno. Habría sido muy conveniente si algo así existiera en los viejos tiempos. Para el joven maestro, ¿cuándo fueron los viejos tiempos en la Tierra? Lawrence, el mayordomo, no lo entendió, pero simplemente lo dejó así. Entrometerse en las palabras y acciones del amo no era un deber del mayordomo. En cambio, suspiró y dijo. Fue difícil conseguirlo, pero es caro, joven maestro. Lo sé. Pero no te preocupes. Patrick miró a Brian y dijo con una sonrisa. Obtendré el valor de mi dinero, definitivamente lo haré. El cuerpo de Brian se estremeció ante la mirada en sus ojos, llenos de firme determinación. En cualquier caso, con esto, Brian fue degradado del único caballero del feudo a soldado esclavo. Brian tenía la expresión de alguien que lo había perdido todo, pero aún así estaba vivo. Mientras esté vivo, habrá una oportunidad de escapar de esta situación algún día. Incluso en esta situación, Brian intentó no soltar el hilo de la esperanza. ¿Pero sería eso realmente posible? Brian todavía no sabía con quién se había involucrado. Asterisco. Los campos de entrenamiento de la familia del barón Snyder. Con todos los soldados reunidos allí, Patrick subió a la plataforma. ¿Qué es? ¿Por qué el joven maestro? Los soldados estaban desconcertados y, en medio de su confusión, Patrick, que había subido a la plataforma, habló. ¿Pueden todos escucharme? Patrick,
después de comenzar a hablar, se dirigió a los soldados alineados con voz tranquila. A partir de hoy, tengo 2 anuncios para todos ustedes. Primero. Hola, novato. ¿Sí, llamaste? A la llamada de Patrick, una figura llegó corriendo rápidamente como un cachorro bien entrenado, y era. ¿Señor Erickson? ¿Por qué esa persona? ¿No lo llamó simplemente, novato? A los soldados que aún no habían comprendido la situación, dijo Patrick. Brian ha sido despojado de su título de caballero. Y servirá como soldado raso. La razón es que este bastardo malversó el presupuesto del feudo. Ante las palabras de Patrick, los soldados apretaron los puños y vitorearon interiormente. Por fin. Al final lo atraparon. Se lo merece. Ese hijo de puta. En verdad, el hecho de la malversación de fondos de Brian era un secreto a voces entre los soldados. Sin embargo, el estatus que conllevaba ser el único caballero del feudo era demasiado alto y la confianza del barón Schneider en él era profunda, por lo que no había forma de denunciar su corrupción. Y ahora, ese mismo Brian finalmente había encontrado la masa de hierro de la justicia. Las palabras de Patrick continuaron. Lo diré otra vez, no hay necesidad de darle ningún trato especial, llamarlo excaballero o lo que sea. Si por casualidad este bastardo novato no se pone las pilas y hace algo estúpido, infórmame inmediatamente. Yo lo haré. Personalmente. Separado. Este bastardo. Huesos. Y carne. Lentamente. Con cada palabra que Patrick decía, el cuerpo de Brian temblaba violentamente. Él lo haría. Él era más que capaz de ello. Brian ahora sabía lo fuerte que era Patrick y también lo cruel que era. El sello de esclavo estaba grabado en él, por lo que de todos modos no podía resistirse, pero de alguna manera, incluso sin él, sintió que resistir a ese cruel bastardo no sería más que una atrocidad muy peligrosa. Luego habló Patrick. Y hay un segundo anuncio. A partir de hoy estaré a cargo de tu entrenamiento y mando. Ante las palabras de Patrick, los soldados murmuraron entre ellos una vez más. Joven maestro. ¿Qué es? Hablar. ¿Estás diciendo que tú, joven maestro, nos estarás entrenando y comandando? Así es. ¿Tú, joven maestro? Sí. El soldado que había hablado hizo una expresión muy preocupada y le dijo atentamente a Patrick. Joven maestro, me disculpo por decir esto, pero sí se me permite expresar mi opinión con cautela. Doares puneo, solo. No andes con rodeos. Joven maestro, eres demasiado joven para comandarnos. ¿No puedo hacerlo porque soy joven? Sí. Eso es correcto. Patrick soltó un resoplido y, mirando a los soldados, dijo. No. Para ser honesto, ¿crees que no puedo hacerlo porque soy débil? No, me equivoco. Eso es. Te dije que no te andarás con rodeos. Bajo la presión de Patrick, el soldado cerró los ojos y habló como si dijera, al diablo, ya no me importa. Joven maestro, ¿ni siquiera has sostenido una espada antes? Entonces, ¿cómo puedes ordenarnos que luchemos contra monstruos y nos entrenemos? En otras palabras, no confías en mis habilidades, ¿verdad? Sí. Eso es correcto. Entonces es simple, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sanson. Sanson. Patrick miró a Sanson con ojos intrigados. Cabello negro y ojos de color marrón rojizo. Hombros anchos. Extremidades largas y estiradas. Una estatura alta que superó la media. Con solo mirarlo, su cuerpo era el de un artista marcial nato. ¿Eres el más fuerte entre los soldados? Ante las palabras de Patrick, Sanson habló con una expresión interiormente orgullosa. Sí. Eso es correcto. Tu confianza es buena. ¿Pero por qué, hasta ahora? No. Mis disculpas por eso. Mientras hablaba, Patrick se dio cuenta. En otro feudo, si hubieran encontrado un talento de este calibre, incluso un plebeyo, no lo dejarían pudrirse como soldado. Habría sido aceptado como aprendiz de caballero y habría recibido una formación adecuada como caballero.
pero Sanson tuvo mala suerte. Su superior inmediato era basura. Brian había estado obteniendo considerables beneficios de su posición como único caballero de este feudo. Entonces, no quería que ningún otro caballero además de él apareciera en el feudo. El talento de Sanson era uno que cualquiera reconocería a menos que sus ojos fueran nudos, pero Brian ignoró deliberadamente ese talento. Arg. En serio, oye, hijo de una perra. Arg. Mientras lo pensaba, Patrick se enfureció y pateó al cercano Brian. Y comenzó a pisotear sin piedad al hombre caído. Malversación de fondos, incumplimiento de deberes e incluso corrupción de personal. Lo has hecho todo. Todo ello. Arg. Me equivoqué, joven maestro. Muere, morir. Si te equivocaste, muere. Quark. Cuando Patrick de repente comenzó a pisotear a Brian como un loco, los ojos de los soldados se abrieron. El joven maestro es. Venciendo a Brian, ¿cómo? Aunque se ve así, sigue siendo un caballero, ¿no? Los soldados miraron fijamente la escena como si no pudieran creerlo. Brian, un caballero de 2 estrellas, siendo pisoteado unilateralmente por Patrick, de 10 años. Y después de pisotear a Brian por un rato, dijo Patrick. Ah, esto no es lo importante en este momento, donde me desvié. Quark. Sálvame. Deja de gritar. Eres un bastardo. Es una distracción. No puedo organizar mis pensamientos. No debería entonces dejar de pisotear. Pero los pies de Patrick continuaron golpeando implacablemente el cuerpo de Brian sin descanso. Y luego. Ah, dijiste que el problema era que soy débil, ¿verdad? Como si finalmente lo recordara, dejó de pisotear a Brian, dio un paso adelante y dijo. Entonces la solución es sencilla. Solo tengo que demostrar que soy fuerte, ¿no? Ante las palabras de Patrick, Sanson sonrió amargamente y dijo. ¿Estás diciendo que quieres entrenar conmigo? No. No. Pase lo que pase, ¿de verdad crees que sería tan irrazonable? Eso es un alivio. Entonces, ¿qué planea hacer? Justo cuando Sanson estaba pensando eso, Patrick dijo. Tengo que entrenar con todos vosotros, ¿crees que te convencería si te ganara? Todos necesitan recibir una buena paliza para entrar en razón. No importa lo tonto que seas, si lucho 1 contra 200 y gano, no podrás hacer la absurda afirmación de que soy débil, ¿verdad? ¿Hablas en serio? Sí, ¿por qué? Ahora que ha surgido, hagámoslo ahora. Anda, coge tus armas. Luego, Patrick se dirigió a un lado del campo de entrenamiento y recogió 2 espadas de madera. Ah, ustedes pueden usar espadas reales. Los soldados que vieron esto quedaron estupefactos. Los soldados de la familia del barón Snyder eran fuertes. Aunque su fuerza caballeresca estaba en un nivel desastroso, podían decir con orgullo que el nivel de sus soldados era insuperable. Frente a monstruos que atacaban el feudo casi semanalmente, los soldados naturalmente tenían que volverse más fuertes a través de un combate real continuo. ¿Hacerse más fuerte? ¿O morir? En primer lugar, este era un lugar con solo 2 opciones. Y ahora, Patrick, que solo tenía 10 años, les decía que los enfrentaría a todos. ¿Cómo se suponía que iban a tomar esto? A los soldados desconcertados, dijo Patrick. ¿No sacas tus armas? Bueno, haz lo que quieras. De todos modos, ¿estás listo? Joven maestro, ¿hablas en serio? Hablas demasiado. Hablar mucho antes de pelear es lo 28º que más odio. ¿Por qué odia tantas cosas? Mientras los soldados del feudo tenían esos pensamientos, Patrick dijo con una sonrisa. Entonces, sé, Ginebra. Geoeok. En el momento en que aparece la palabra, Jin. Se terminó, el cuerpo de Patrick desapareció. Y cuando reapareció, Patrick ya le había dado un rodillazo en la cara a un soldado. Espera, ¿qué es esto? En medio de los soldados en pánico, Patrick dijo con una sonrisa brillante. No estás prestando atención ni espaciándote, ¿verdad? Ya voy. Y entonces Patrick empezó a volverse realmente loco.
Asterisco. Gran Maestro Dragón Radiante. Era un alias que le habían dado, que literalmente significaba un dragón tan rápido como la luz. Bueno, a sus espaldas, a menudo lo llamaban el dragón loco. De todos modos, el núcleo de las artes marciales de Patrick era la velocidad. Incluso los maestros de la alianza no ortodoxa que confiaban en su velocidad, como Soul Snatching Single Hand o Gale Demonic Wolf, ni siquiera pudieron seguir su sombra cuando el pasado Patrick decidió moverse en serio. En particular, Patrick, que tenía mucha experiencia luchando solo contra muchos, estaba acostumbrado a enfrentarse a múltiples enemigos. Al explotar los puntos débiles y arrasarlos, impidiendo que los enemigos formen adecuadamente sus filas, las ventajas de los números desaparecen y las desventajas se maximizan. Maldita sea, ¿qué estás haciendo? Bloquéalo. Bloquéalo, dije. Ubarg. Los soldados avanzaron tardíamente para contraatacar a Patrick, pero les resultó imposible, sin una estructura de mando, atraparlo. Solo pudieron ser golpeados unilateralmente y desplomarse por el furioso Patrick mientras tropezaban confundidos. No puedes hacerlo correctamente, sois todos espantapájaros. Patrick gritó furiosamente. Incluso mientras lo hacía, pateó a un soldado y, usando el retroceso, le estrelló el puño en la cara a otro soldado del otro lado. Mientras empujaba implacablemente a los soldados, habló con voz severa. Te van a dar una paliza y dejar que termine. ¿Por qué tenéis armas en vuestras manos si esto es todo lo que tenéis, idiotas? Incluso un gusano debería retorcerse cuando lo pisan. De los 200 soldados, más de 50 ya habían caído. Y ante el rugido de Patrick, los soldados se dieron cuenta. Este no era el momento de preocuparse por la cara ni por nada más. Si no querían ser humillados por completo, tenían que hacer lo mejor que pudieran. Saca tus armas, tus armas. No luches contra él con las manos desnudas, agarra tus armas. Rodea al joven maestro. Mientras los soldados sacaban sus armas, una profunda sonrisa finalmente se extendió por los labios de Patrick. Sí, deberías haber hecho eso desde el principio. No sé por qué solo recuperas el sentido común después de recibir un golpe. Nadie vería ahora a Patrick, que sonreía contento con una espada de madera colgando de cada mano, como un niño normal de 10 años. Eso era un monstruo. Mantente alerta. Sujeta tus escudos correctamente y ponte en formación. Piensa en él como un troul y rodéalo. Mientras los soldados sacaban sus armas y se formaban un poco, las comisuras de la boca de Patrick se curvaron mientras decía. Parece que estás listo. Entonces podré empezar a golpearte en serio ahora. ¿En serio? ¿Qué fue entonces aquella fiesta de violencia brutal que acababa de ocurrir? Patrick, con una amplia sonrisa en su rostro, levantó una mano e hizo una seña a los soldados, diciendo: Ven a mí.